La región de Transkei de Sudáfrica es una tierra aislada de ondulantes colinas y chispeantes arroyos a lo largo de la costa del Océano Índico. Aquí, el 18 de julio de 1918, nació Nelson Mandela dentro de la realeza africana. Su padre, un jefe de tribu, llamó a su hijo Rolihlahla, que significa alborotador. Era un vaquero, iba a pastar el ganado por las mañanas. Bebía la leche de las ubres de las vacas. Era la existencia más simple que puedan imaginarse. La madre de Rolihlahla vivía en una aldea cercana, y allí el joven pasó los primeros años de su niñez. Era un mundo idílico. Era un vaquero. Se peleaba con un palo con otros chicos y era muy buen luchador. Al anochecer robaban harina de maíz o mazorcas y las asaban bajo las estrellas. Pero existía otro mundo más allá de esa aldea, el mundo de los blancos, del que el muchacho sabía lo suficiente para temerlo. Él, siendo niño, veía a los blancos como dioses que venían desde otro lugar que él no conocía y que ocasionalmente les visitaban y les miraba con temor y respeto, porque veía la forma en que los mayores e incluso su padre trataban a los blancos, y supo, de la forma que intuyen los niños, que algo ocurría, algo que le daba un poco de temor y de miedo. Rolihlahla tenía solo 7 años cuando ese mundo blanco le causó un fuerte impacto. Su maestro negro decidió que necesitaba un nombre más conveniente para la sociedad blanca. En su primer día de clase, el maestro le preguntó su nombre y él dijo: "Me llamo Rolihlahla Mandela". Y el maestro se revolvió un poco y dijo: "Bien, yo te llamaré Nelson". Aquella noche, cuando llegó a su casa, le dijo a su madre que su nuevo nombre era Nelson, y su madre no fue capaz de pronunciarlo, así que mucho menos llamarle así. Pero en el colegio y en el mundo blanco, a partir de entonces, se llamó Nelson. Para Nelson, la idílica vida de niño de aldea terminó bruscamente cuando solo contaba 9 años. Su padre murió y fue separado de su madre para vivir en el gran lugar, bajo la custodia del regente, el que dirigía el destino de los Tembu, donde crecería para... El regente crió a Nelson como a su propio hijo y le encaminó para ser un consejero del nuevo rey. Para su educación, Nelson fue enviado a un internado de élite. Cuando terminó el internado le mandaron a la Universidad de Fort Hare. A la edad de 21 años, Nelson regresó a Transkei y descubrió que el regente le había buscado una novia. Nelson se sobresaltó. No estaba preparado para una vida de matrimonio, ni tenía intención de casarse con una chica local, así que se marchó a Johannesburgo. En 1941, Johannesburgo le abrió los ojos sobre la auténtica Sudáfrica. Aquí existía un mundo de injusticias debido a la separación de las razas. África no era solo un país de africanos dirigido por blancos. Era un país en el que los africanos se veían forzados a enfrentarse a su disminuido estatus cada día de su vida, de la mañana a la noche. La separación de los blancos definía totalmente la vida de los africanos, desde el hospital donde nacían hasta el autobús que les llevaba a casa en la ciudad donde vivían o a la escuela donde acudían. Cuando llegó a la edad adulta, su trabajo era el único entre los africanos, su casa la única entre los africanos. El tren que le llevaba a trabajar era únicamente para africanos. Podían pararle en cualquier momento, en cualquier lugar, y obligado a mostrar su pase y documentos en los que se reseñaban las zonas donde podía entrar. Por primera vez en su vida, Mandela se vio a sí mismo como un hombre negro en una sociedad blanca. Mandela empezó a trabajar como oficinista en una firma de abogados durante el día y por la noche continuaba con los estudios de leyes. Era 1944, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, y nacía una nueva era para la resistencia política de Sudáfrica. Los negros sudafricanos trabajaban en las fábricas ayudando a esa guerra que luchaba en nombre de la libertad y democracia que a ellos se les negaba. En la comunidad negra se seguía dando el caso de sí amo, no amo. Era lo que Mandela estaba desafiando y cambiando. El joven empleado de un bufete que rehusaba hablar en público dejó de ser tímido. Él y otros de la Liga Juvenil pronto llevarían a la ANC hacia una nueva dirección que redefiniría para siempre la lucha por la libertad en Sudáfrica. 1946. Nelson Mandela tenía 28 años y empezaba a tener una vida relativamente cómoda en Johannesburgo. Nació su primer hijo, un varón, y por primera vez tenía una casa en propiedad y podía disfrutar de una vida normal y feliz. Pero no iba a durar. La vida estaba a punto de cambiar para cada uno de los negros sudafricanos. Los afrikaners, nacionalistas blancos, llegaron al poder en 1948
1948 con la promesa a los blancos de una total separación de razas. El nuevo gobierno adoptó rápidamente una serie de brutales leyes represivas. Se le llamó apartheid y su intención era mantener para siempre la supremacía blanca. Los negros comprendieron al instante que ahora eran el enemigo en su propio país. Unidos a defenderse, Mandela y demás activistas lanzaron la campaña de oposición, un programa de desobediencia civil sin violencia. La campaña se esparció como el fuego entre la comunidad negra, ciudad tras ciudad. Miles de africanos se pusieron en acción políticamente por primera vez en su vida y desobedecieron las leyes del apartheid. Fue Mandela el que organizó la ayuda para dicha campaña, y su clamoroso éxito le hizo ser conocido en todo el país. A finales de 1952, Mandela se había convertido en una tremenda espina para el gobierno, por lo que se decidió silenciarle, y le enviaron una orden de inhabilitación. Esto redujo sumamente su libertad de hablar y de movimiento. No podía asistir a reuniones públicas o hablar a más de una persona a la vez. Ni siquiera podía asistir a la fiesta de cumpleaños de su propio hijo. A partir de ahí, Mandela tuvo que continuar la lucha tras el escenario. Pero la primera en sufrir las crecientes presiones fue su familia. Cuenta la historia que en las contadas noches en que acostaba a sus hijos, su hijo le decía: «Papá, ¿por qué no estás más en casa? ¿Por qué no nos acuestas todas las noches?». Y él tenía que decirles esas tremendas y horribles cosas, según él, de que en el mundo había cientos, miles de niños más y que él también debía preocuparse por ellos. Mandela luchó contra el apartheid, no solo políticamente, sino profesionalmente. Él y su amigo Oliver Tambo fundaron el único bufete de abogados negros de Sudáfrica. Eso era como la meca de todas las personas negras de Sudáfrica que tenían problemas legales. Solo tenían ese bufete de abogados y la gente iba a visitarles. Para entrar cada día en su despacho, tenía que pasar a través de docenas de personas que esperan en el vestíbulo para verle. Mandela soportó tanto racismo en los juzgados como lo hacía en las calles de Johannesburgo. Tuvo testigos blancos en procedimientos que rehusaron o trataron de rehusar ser preguntados y contestar a un hombre negro, ya que nunca habían sido cuestionados por ningún hombre de color. Nunca habían tenido una relación de confrontación con un hombre negro que, de hecho, tuviera alguna autoridad sobre ellos. En aquella época era algo revolucionario. Mientras tanto, el gobierno continuaba imponiendo implacablemente el apartheid y aplastando cualquier oposición. Comunidades enteras fueron obligadas a salir de sus hogares, a veces a punta de pistola, y realojadas en zonas áridas a las afueras de la ciudad. Pero mientras la represión aumentaba, lo mismo hacía la voluntad de Mandela. Al ver que el poder nacional se iba cerrando sobre la vida de Sudáfrica, se dio cuenta que no había salida para él. Ese era su destino, y las cosas solo iban a ponerse aún peor. Ahora ya no podía escapar, ni tampoco lo quería. Las 24 horas al día Mandela luchaba contra el apartheid de todas las formas posibles. Su vida entera se consumió en esa lucha. Entonces, en diciembre de 1956, el Estado finalmente movió ficha. En una redada por todo el país, la policía detuvo a Mandela y a 155 activistas más y les acusó de alta traición. La detención de Mandela, además de su interminable trabajo político, fue más de lo que su esposa, Evelyn, pudo soportar. Después de 12 años de matrimonio, le abandonó. A solas, Mandela aguantó el juicio por traición y se tardarían 4 largos años antes de declararle no culpable. La vida personal de Nelson felizmente cambió durante este difícil periodo. Un día, regresando a casa del juicio, divisó a una joven en la parada del autobús cuya belleza le deslumbró. Se llamaba Winnie Madikizela. Se las arregló para concertar una cita con ella y al finalizar dicha cita decidió que se casaría con ella. Una de las primeras mujeres modernas africanas. Era independiente, tenía su propia opinión sobre las cosas. Y él vio en ella, en lo que se convertiría más adelante, en una mujer animada, independiente y fuerte. Y eso le gustó. Quería a alguien que se sintiera a su igual. El 14 de junio de 1958, Nelson y Winnie se casaron en una pequeña iglesia de Transkei. El matrimonio le trajo a Nelson mucha alegría y su profundo amor por Winnie le fortalecería para las luchas venideras. Pero su vida estaba a punto de tomar un giro dramático. En 1960, una ciudad llamada Sharpeville mostró a Mandela la violencia que estaban dispuestos a cometer para impedir cambios. Ante una protesta, la policía disparó más de 700 veces sobre una muchedumbre de hombres, mujeres y niños negros. Mataron a 69 personas. Inmediatamente se produjeron disturbios por todo el país. El gobierno decretó el
estado de emergencia y declaró ilegal al Congreso Nacional Africano. La combinación de esa masacre